Bien, compañeros, ¿alguna duda o pregunta de lo que vimos? Salud. ¿Alguna duda o pregunta de lo que vimos la clase anterior? ¿No? Bueno, estábamos viendo lo que era el derecho aplicable en la Corte. Analizábamos lo que era el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia y del cual mencionábamos que es un, digamos, es una referencia a nivel internacional en lo que se refiere a las fuentes del derecho internacional. La gran mayoría de los autores de derecho internacional siempre se remiten a este artículo para establecer lo que son las fuentes primarias y secundarias o principales y auxiliares del derecho internacional. Y veíamos que en primer término pues están los tratados internacionales, ¿sí? En segundo término decíamos que era la costumbre internacional. Platicábamos la semana pasada de que siempre se nos ha dicho que la costumbre es fuente de derecho, pero hay una gran diferencia en el derecho interno y en el derecho internacional de cómo la costumbre es fuente de derecho, ¿sí? Y que en el derecho interno requiere estar permitido por la ley, referirse a la costumbre como fuente de derecho, y que de manera eficaz para que la costumbre sea fuente de derecho, debe de utilizarla el juzgador, el órgano jurisdiccional, para resolver una controversia. Es decir, si no hay ley ni hay jurisprudencia que resuelva esa controversia y la resuelve mediante costumbre, entonces en ese momento la costumbre es fuente de derecho. ¿Sí? Bien. También otra de las fuentes primarias o primordiales del derecho internacional son los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas. Entonces tenemos esos tres: tratados internacionales, costumbre internacional y principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno, ya analizamos los tratados internacionales, estamos analizando la costumbre. La costumbre a nivel internacional, dice Briarlis, señala que existe costumbre cuando se da un reconocimiento general entre los estados de que cierta práctica es obligatoria. Es decir, en el derecho internacional la costumbre siempre se ha tenido como una fuente, eh, digamos, inagotable del derecho. Vamos a ver algunos tratados internacionales, por ejemplo, el de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en donde se trata de, digamos, de codificar en un tratado las normas del derecho diplomático. Y en el propio preámbulo del tratado internacional, los estados hacen un reconocimiento de que la costumbre sigue siendo la fuente principal del derecho diplomático. ¿Sí? Es decir, la diaria interacción entre los estados, la diaria práctica entre los estados de la diplomacia genera normas, genera derecho. ¿Sí? Entonces, aquí se dice que la costumbre como fuente de derecho es cuando se da ese reconocimiento entre estados de que cierta práctica es obligatoria, ¿sí? Que se obligan a esa práctica. Dice, Cajier lo define como una práctica general aceptada como derecho por los que en ella están sometidos. ¿Sí? Muchas veces vamos a darnos cuenta que los usos y costumbres de la diplomacia eh, no están, no están a veces escritos, como por ejemplo en esa Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Yo por citar un ejemplo, eh, por citar el ejemplo del lenguaje diplomático. ¿Sí? El lenguaje diplomático lo podemos ver
desde dos puntos de vista, ¿sí? Uno, en el idioma que se utiliza entre los diplomáticos, y dos, el uso de expresiones, el uso de aforismos, el uso de formas de hablar entre los diplomáticos, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿saben, por ejemplo, cuáles son cuál es el idioma o cuál es el idioma que se utiliza eh, entre los diplomáticos? ¿Qué idioma se utiliza entre los diplomáticos? ¿La qué? No, el idioma. ¿Qué idioma se utiliza entre los diplomáticos? Es decir, sabemos que los diplomáticos son de diferentes países, ¿sí? Pero, digo, si un israelí le habla en hebreo a un mexicano, pues a lo mejor no le va a entender, ¿sí? ¿Cuáles son los idiomas que se utilizan en el inglés? El inglés y el francés. El francés de más tradición, bueno, de tradición de latina. Muchas veces vamos a encontrar muchos aforismos en latín, ¿sí? Que se utilizan todavía dentro del lenguaje idioma, de esa forma de hablar. Pero sí los idiomas que se utilizan es el francés y el inglés. Y realmente no está, no es escrito en ningún lado que sea el francés, son parte de los usos y costumbres. ¿Sí? El francés es mucho más anterior al inglés en el uso. Ya después el inglés por el propio imperio inglés, por el propio Estados Unidos se generalizó como un uso muy diplomático. ¿Sí? Les digo, no está escrito. Mas, sin embargo, es una norma que los diplomáticos se dedican entre ellos y es en inglés o en francés, para que se puedan entender. Ya hemos comentado, por ejemplo, del primer tratado internacional en que se tiene existencia. ¿Cuál fue el primer tratado en la historia del que se tiene certeza de su existencia? ¿De qué? ¿De Westfalia? No, mucho más antes. Según Robert, dice el acuerdo de extradición y tratado de paz escrito más antiguo en el mundo fue es un tratado de límites, es un tratado de fronteras. Por ahí mencionamos a los países participantes. Egipto. este dice tratado de Kadesh o tratado de paz y alianza. Fue entre Ramsés II de Egipto Y sus vecinos. y los hititas. Así es. Y inclusive primero de los, ¿cómo se llama? Dice el acuerdo de extradición y tratado de paz escrito más antiguo en el mundo fue hecho por Ramsés II de Egipto y sus vecinos hititas del año 1259 a.C. A veces se le llamaba el tratado de Kadesh por una batalla ocurrida ahí
¿Saben qué? Era una escuela. ¿Sí? Se supone que porque ese tratado se grabó en una escuela. ¿Sí? Pero el idioma que se utilizó, ni fue egipcio, ni fue militar, fue el babilonio sumérico. ¿Por qué? Porque ambos estados, tanto los egipcios como los egipcios, conocían el idioma. El babilonio sumérico era el idioma utilizado por la diplomacia, casi todos lo conocían. Precisamente se utiliza ese tipo de idiomas que todos conocen para poder generar esa comunicación. Y les digo, no existe ninguna regla respecto a escrita, es un uso, una costumbre. Cuenta un diplomático en un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, que no tengo aquí el autor, pura casualidad, no, que llega una embajada de un país árabe, llega a Inglaterra, y entonces va a dar una cena de gala para la llegada del nuevo embajador y les remite a todos los demás embajadores invitaciones en árabe, ¿no? Se las remite. Pues los demás corteses pues la respondieron en inglés o la respondieron en francés, ¿no? Pero un país nórdico, no me acuerdo si fue Noruega o Suecia, se lo respondió en su lenguaje natal, ¿no? Y así como yo no sé lo que tú me dijiste, pues estaba la mía porque también no vas a saber lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí? Y precisamente decimos, es que ahí rompió una norma, una costumbre. De utilizar un lenguaje no diplomático, así que no lo conocen todos. Yo no sé, a lo mejor me están entrando la mano, está entrando la guerra santa. Pues entonces yo le respondo en sueco, en noruego, sí, no sé cómo se llama el idioma. No, debe ser. ¿Sí? Pero precisamente por eso les digo, esos usos y costumbres muchas veces no están escritos, pero sin embargo son norma. ¿Sí? Pero bueno, van a ver después un ejemplo más palpable, ya dentro de un asunto ante la Corte Internacional de Justicia, de esto de la costumbre. ¿Sí? Ya en un caso real y sentenciado por la Corte Internacional de Justicia, donde se hace de manera eficaz uso de la costumbre. Dice, la parte que invoca una costumbre de esta naturaleza tiene que probar que esta costumbre se ha constituido de un modo tal que se ha hecho obligatoria para la otra parte. ¿Sí? Llega tal, o sea, hay que acreditar la existencia. Recordemos que la costumbre simplemente son usos y prácticas. ¿Sí? Usos y prácticas que se hacen de manera constante y que ambas partes reconocen como obligatorias, aunque no esté dentro de un tratado internacional ni de un acuerdo, simplemente, expresamente, pues, o sea, que esté reconocido expresamente como una norma. Pero la propia práctica, el propio uso, las hace reconocer que sí es obligatorio. ¿Sí? ¿Listo? Y ya, por ejemplo, tenemos cuáles son los elementos constitutivos de la costumbre jurídica a nivel internacional. Digo, según Broline, los dichos elementos serían los siguientes: duración, uniformidad, generalidad y conciencia acerca del carácter jurídico de la práctica. Es decir, que tenga una duración más o menos larga. ¿Sí? Estos usos y estas prácticas. Que sea uniforme, que sea la misma práctica, las mismas actividades, los mismos actos. La generalidad
Aquí no va a aplicar mucho la generalidad porque en algunas ocasiones es nada más entre dos estados. Entonces aquí la generalidad no va a aplicar. Generalidad cuando nos referimos a varios estados. Pero aquí cuando se trata de dos estados, pues no hay generalidad, pero sí esa, digamos, esa publicidad es de lo público, de que así es esta práctica. Y habla de que conciencia acerca del carácter jurídico de la práctica. Bueno, no podemos hablar de conciencia porque son estados. ¿Sí? El Estado no tiene conciencia. ¿Sí? Pero sí puede reconocer, en vez de conciencia, podemos hablar del reconocimiento del carácter jurídico, del carácter obligatorio de dicha práctica. ¿Sí? Porque les digo, los estados no tienen conciencia. Dice, en cuanto a la prueba de la existencia de una costumbre, Brownline señala que las fuentes materiales de estas, como pruebas de su existencia, son muy numerosas e incluyen las siguientes: correspondencia diplomática, declaraciones sobre política exterior, boletines de prensa, opiniones de asesores jurídicos oficiales, manuales oficiales sobre cuestiones jurídicas, etc. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. ¿Qué país de Sudamérica siempre ha peleado por tener salida al mar? ¿Alguien? ¿Qué país de Sudamérica siempre ha peleado por tener salida al mar? Hasta tuvo una guerra. Más, hay hasta un meme donde sale Farruko. Bolivia. Y dice, voy a cantar, vamos para la playa en Bolivia, y tú te quedas así. ¿No? Digo, los que no saben, pues se van a quedar, ¿y a qué se refiere? Y a los que sí saben, pues, sí, pues ¿cómo vamos para la playa si Bolivia no tiene playas? No tiene salida al mar. ¿Sí? ¿Contra quién se ha peleado Bolivia por la salida al mar? Bolivia. ¿A quién le ha reclamado a Bolivia la salida al mar? ¿Fue Chile o fue Perú? ¿Cuál de los dos? Digo, y hasta hubo una guerra en 1800 y tantos entre esos dos países por la salida al mar. ¿A Perú? ¿Mandé? La guerra fue con Perú, pero también quisieron negociar con Perú. Sí, con la guerra. Sí, pero también quisieron negociar con Chile porque Chile no les dio la. Sí, era más fácil. Estaba propuesto en la que. Está más fácil la salida por Perú. Y realmente el ejército de Perú era menos que el de Chile, porque ellos estaban más entrenados para. Pero bueno. Sí. Entonces imagínense que Perú, digo que Bolivia haya demandado a Perú por esa salida al mar, que antes hubiera existido. Y creo que sí existió una salida al mar cuando era todo el territorio español. Sí tenía el departamento de Bolivia una salida al mar. Y reclama la costumbre y que le está violando la costumbre. Y en este sentido, ¿cómo vas a acreditar la existencia de costumbre? Pues precisamente desde antes de que era colonia, cuando era colonia, que tenía ese departamento de Bolivia, porque eran administraciones y departamentos que después se convirtieron en estados con las independencias, que tenía salida al mar, con las declaraciones, como dice aquí, de política exterior, boletines de prensa del propio Perú, donde le hubiera concedido en algún momento salida al mar, ¿sí? La posibilidad de tener un puerto, de tener un corredor hacia el mar.
boletines o manuales dice, oficiales sobre cuestiones jurídicas o opiniones de asesores peruanos que sí que concedieran esa salida de mar, oficios o mandamientos de la autoridad permitiéndole a Bolivia salir al mar. Todos estos documentos pueden acreditar la costumbre, aunque después se niegue y dice, no, ya no te voy a dar, pero si puedes demostrar que hubo una duración, una uniformidad, puedes alegar la existencia de una costumbre que te hubiera permitido la salida al mar. Pero creo que ya Bolivia perdió todos los asuntos con Perú y con Chile con la salida al mar, ¿eh? Entonces ya no va a tener salida al mar. Pero vamos a ver, un caso muy parecido entre India y Portugal a este respecto. Bien. Principios generales del derecho. ¿Sí? Bueno, ¿les parece si comenzamos este tema mañana? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces